A todas las personas nos gustan las historias de amor, por lo menos a la mayoría, más cuando las historias dan cuenta de un verdadero amor. Esta es la serie de meditaciones diarias, narraciones extraordinarias. Y hoy iniciamos el episodio número 1 basado en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Es la historia de un gran amor. Leeremos del capítulo 1 hasta el capítulo 3, primer párrafo del mismo, en el que estaremos meditando día a día durante los primeros 6 días de esta serie. Lo haremos a vuelo de pájaro, porque no podremos detenernos demasiado en cada uno de las secciones de los evangelios. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que podamos iniciar este primer episodio de la serie Narraciones Extraordinarias que nos llevará por Mateo, Marcos, Lucas y Juan y también el libro de los Hechos. Hay un himno que dice: quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Así que hablemos de Cristo. En la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, hay un personaje central y principal, Jesús de Nazaret. Los primeros 4 libros, los evangelios, nos dan a conocer lo que se llama el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva acerca de lo que Jesús vino a hacer y a enseñar. Nos hablan, sin duda, de aquel gran amor. El segundo evangelio es el de Marcos, enseguida después de Mateo. Es un evangelio que consta apenas de 16 capítulos y 23 páginas. No es propiamente hablando una historia ni una biografía. Se trata de lo que la Biblia llama evangelio, buenas noticias de lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Su ministerio público, el que para algunos alcanza a cubrir los últimos 3 años de su vida, a partir de que inicia su ministerio público tras el bautismo de Juan en el Jordán. En esta meditación, primer episodio, iniciamos nuestra revisión de Marcos. Lo haremos a vuelo de pájaro, del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo número 3, versículo número 6. Se trata del comienzo del ministerio de Jesús en la región de Galilea. En aquellos años, el pueblo judío se encontraba viviendo en la región de Judea, cuya capital, Jerusalén, era el centro de la vida de la nación. Galilea, otra región, se encontraba en la parte norte de Palestina. Era un territorio gentil, es decir, no era judío. Ahí es donde Jesús inicia su ministerio después de ser bautizado por Juan en el Jordán. Aunque había población judía y había una sinagoga ahí en la ciudad de Capernaum. En esta meditación pondremos nuestra atención en las personas que conocieron a Jesús, sus primeros acontecimientos, los que fueron objeto de sus primeros milagros, los que vivieron de manera directa su ministerio. Algunos de ellos ni siquiera conocemos sus nombres, son anónimos, pero algunos de ellos sí los conocemos. Veamos, empecemos entonces con lo que narra el Evangelio de Marcos. 4 varones son llamados por Jesús a seguirlo. 2 pares de hermanos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Los 4 eran pescadores. Una de las actividades principales en el ministerio de Jesús era enseñar. Por ello, ahí en Capernaum se presentó en la sinagoga el día sábado y empezó a enseñar. Ahí se encontraba presente en ese lugar un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno que Jesús liberó, su primer milagro, de acuerdo a Marcos. Fue un acto asombroso que mostraba la autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos, capítulo 1, versículo 28. Así lo decía la gente. Enseguida, Marcos nos relata en el capítulo 1, verso 40 al 45, que Jesús sanará a un leproso y enseguida, del 2, 1 al 12, a un paralítico. Esos hechos portentosos del poder y autoridad de Jesús no solamente levantaron el asombro de la gente, también el enojo y el inicio de las polémicas con los fariseos, que era una secta judía
que se caracterizaba por ser muy quisquillosa, muy celosa en observar la ley. Ellos empezaron a desafiar la autoridad de Jesús y a preguntarse con qué autoridad lo hacía y de dónde salía su poder, ya que las señales del maestro eran un gran motivo de polémica. Cuando sanó al paralítico, también le perdonó sus pecados. Y los fariseos se quedaban realmente asombrados. ¿Cómo podía este hombre decir que perdonaba pecados? También fue motivo de escándalo el que sus discípulos cortaban espigas en sábado y no se lavaban las manos antes de comer. Es decir, no practicaban con algunas de las leyes judías. Lo que estaba realmente en juego era la persona de Jesús, su autoridad, no solo sobre la enfermedad, sobre espíritus malignos, sino incluso sobre el día de descanso. El verdadero sentido de la ley de Dios empieza a ser revelado por el Maestro. Por ello, el capítulo 3 da principio con el relato de la sanidad de un hombre con una mano paralizada que también se encontraba en la sinagoga el sábado. ¿No les parece interesante cómo tanto el hombre de la mano paralizada como el hombre de espíritus malignos asistían a la sinagoga y nunca había pasado nada en sus vidas? Tal vez este hombre poseído iba sábado tras sábado y nunca el espíritu se había manifestado, nada lo inquietaba. El hombre que estaba con la mano paralizada asistía sábado a sábado y su mano siempre seguía paralizada hasta que Jesús llegó. En estos primeros capítulos, también Marcos da cuenta de la vida de oración íntima de Jesús. Dice que se alejaba para un lugar secreto y ahí oraba. Y se da cuenta del quinto discípulo llamado por el maestro, de nombre Mateo, un publicano. No podemos dejar de observar que Marcos incluye el relato del llamamiento de Mateo justamente antes de la polémica acerca de los discípulos de Jesús. Llama la atención el origen de Mateo y más aún su actividad. Era un cobrador de impuestos. Una y otra vez se repite la expresión que las personas estaban asombradas por lo que veían. Nunca antes habían visto algo así. Jesús hacía cosas que nadie hacía. Jesús enseñaba cosas que nadie había enseñado. Estaba empezando algo totalmente nuevo, como el nacimiento de un nuevo día. Y Marcos entonces empieza a hablar de lo que dice el himno. Aquel gran amor, del buen Salvador, del poderoso Jesús, el Mesías de Israel, que viene a cumplir con lo profetizado por Isaías, así lo señala Marcos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Para 5 hombres, Jesús dio un vuelco de 180 grados a su vida. 4 de ellos se dedicaban a la pesca, uno cobrador de impuestos, pero otros muchos más, sin nombre, anónimos, experimentaron también su poder y su autoridad. El que fue liberado de un espíritu maligno, el leproso, el paralítico, el que tenía una mano paralizada, la suegra de Pedro, que padecía de fiebre, y como dice Marcos capítulo 1, 29 al 34, muchos enfermos y muchos endemoniados. Otros más también fueron sembrados, pero dado que el Señor ponía en crisis sus creencias y sus convicciones, pero lo rechazaron. Fueron los fariseos. La gente en su mayoría estaba asombrada y se preguntaba cómo es posible que estuvieran viendo lo que sus ojos veían y estuvieran escuchando lo que sus oídos oían. Una cosa es verdad. Hoy terminamos nuestra primera meditación acerca de este primer episodio en el inicio del ministerio de Jesús. Una cosa es verdad. Cuando Jesús llega a tu vida, todo lo convulsiona. Tus creencias, tus tradiciones,
tu salud, tu vida espiritual. Nadie es igual cuando Jesús se hace presente con poder y autoridad en su vida. Mi oración es que no solamente conozcas la historia de Jesús, sino que tengas en tu vida la presencia poderosa de Jesús. Que así sea.